Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga en este hermoso domingo y pues vamos a dar inicio a este servicio que es para Él y no nada más este día, sino todos los días sabemos que estamos adorando a nuestro Dios y dice ahí en su palabra, hermanos, que rebosa mi corazón de palabra buena, dice, y mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Entonces necesitamos tener ese óleo de alegría de parte del Señor, que nos dé ese gozo, porque dice, te estaremos alabando eternamente y para siempre. Entonces, con estas palabras benditas de su misma ley, vamos a iniciar con una oración. Padre bendito, Señor, nos ponemos delante de ti, papá, precisamente con ese óleo de gozo que tú has añadido a nuestra vida. Gracias, Padre, por todas las cosas buenas que tú nos has regalado, y aún, Señor, por las que no han sido tan buenas, Señor, sabemos que tu mano está detrás, Señor, y sabemos que tú nos estás cuidando, papá. En esta mañana ponemos en tus manos todo lo que se va a hacer en este servicio. Que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, abordando a cada uno de nosotros, papá. Y que tu palabra, Señor, llegue con esa limpieza y con esa pureza, Señor, que viene de ti. Y que te estamos también pidiendo, Señor, una bendición muy especial por cada uno de mis hermanos que están escuchando y recibiendo esta palabra, papá. Que tú seas con cada uno de ellos, papá, que tú bendigas sus vidas, Señor, y que tú bendigas toda esta semana que estamos por iniciar, que sea cubierta por tu Espíritu Santo, Señor, y que seas tú guiando nuestros pasos. Todo esto, Señor, te lo vamos a pedir en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, para quien es la honra y la gloria, Señor. Amén. Vamos a tener nuestra lectura bíblica, hermanas. Se encuentra en Lucas 10. Se llama el pasaje Jesús se regocija, va a ser del 21 al 24. Por lo visto sabemos que es pura palabra profética. Dice, y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice en el 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoció quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. En el 23, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís, pero no lo oyeron. Diga, hermano, esta mañana seamos bienvenidos todos a la casa de Dios para empezar a recibir de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que paz sea en nuestros hogares. Ese es el deseo de nuestro Dios siempre y para siempre. Y quiero invitarte que iniciemos este servicio con una palabra importante. Toda esta semana yo te he hablado precisamente de lo que es el Espíritu Santo. Te he estado diciendo que todo lo que recibamos y todo lo que queramos entender tenemos que hacerlo en el Espíritu de Dios. Y la palabra discernir, dice en el griego, se le llama diacrino, significa separar, hacer una diferencia entre las cosas buenas y las cosas malas. Y me voy más allá, aquellos que preparan algo de alimentos, como el caso de pasteles, cuando tú haces que la harina pase por un colador, estás en ese momento que todos los granos que no estén correctos puedan estar dentro de esa harina. Eso es parte precisamente de lo que Dios nos está enseñando a través de la palabra, precisamente discernir. Por eso es importante que tú y yo lo podamos entender ahorita en el Espíritu, que es lo primero. ¿Y cómo podemos lograr eso? A veces nosotros empezamos el día con nuestro propio criterio, con nuestro propio entendimiento. Pero Dios dice que para poder que las cosas nos vayan bien y para bien, siempre tenemos que buscar la dirección de Él. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer todos los días al amanecer? Presentarnos delante de Él. Primero, reconociéndolo a Él como nuestro Rey y Señor. Y solicitándole a Él que Él nos guíe en su Espíritu Santo durante todo el día. ¿Sí? Y que seamos llenos de su Espíritu para que esa gracia que Dios tiene para con nosotros podamos hacerlo. Y eso nos va a permitir poder ver las maravillas de Dios en el camino y podemos ver cómo Dios nos apartó de las cosas incorrectas para poder guiarnos a esa victoria que tanto Dios quiere darnos todos los días de nuestra vida. Dios prácticamente desde su inicio, Él es un Dios de alegría.
Él todo el tiempo está contento con nosotros. Yo creo que en la creación, cuando Él hizo esta tierra, me supongo que la hizo con una alegría tremenda. Y en Él había siempre las buenas nuevas para todos nosotros. Siempre quería que nosotros estuviéramos bien delante de su presencia. Y la única forma precisamente es orando, hablándole, exhortándole y pidiéndole a Dios que nos dé dirección para saber hacia dónde podemos ir. Pero hay algo que yo quiero presentártelo. Dios desde un inicio nos envió a Jesús para que tú y yo pudiéramos comprender el plan perfecto. Nuestra desobediencia nos hizo movernos del camino que Él tenía preparado para nosotros, de que nuestra vida fuera feliz en todo momento. Y la desobediencia hizo que nos apartásemos del camino correcto que Él tenía para con nosotros. Y Él nos vino a hablar de su palabra y nos vino a enseñar cómo hacerlo, ¿sí? Escucha y inicia lo que el Señor está invitándonos a hacer. Quiero decirte que Jesús vino a entregar su vida por nosotros. A lo mejor algunos ya lo sabemos, pero tal vez otras personas que están escuchando por primera vez este video podrán ver que Dios hizo algo perfecto desde un inicio. Él envió a su Hijo Jesús para que tú y yo pudiéramos ser salvos y tuviéramos vida eterna. No es fácil lo que te estoy diciendo, es un poco difícil poder comprenderlo, pero Dios así lo hizo precisamente por el amor que tiene para con nosotros. Porque Dios nos dio una oportunidad y debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Esa es la parte más sencilla. A mucha gente nos dice, oye, ¿cómo le hago para poder recibir a Cristo? ¿O cómo le hago para poder tener esa salvación? Es bien sencilla. Tú tienes que presentarte delante de Dios, reconocer que Jesús es tu Salvador. Y a través de una oración muy corta, pidiendo perdón por todo lo que has hecho y recibiendo a Cristo en tu corazón como tu único Salvador, el Señor nos dará esa vida eterna que tanto necesitamos. ¿No lo crees? Si tal vez tienes dudas, es porque tal vez mucha gente todavía sigue buscando cosas lógicas, cosas correctas. Por eso te hablo siempre de que todo lo que tengamos que recibir de Dios, tengamos que recibirlo en el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es incomprensible para la vida normal. Y no te hablo de una vida normal por ser algo sobrenatural, no. La vida en Cristo es natural, es una vida de felicidad, de gozo, de entendimiento. ¿Por qué? Porque el Señor quiere darnos eso desde un inicio, desde que nacimos, el Señor puso en nuestro corazón todo esto. Todo lo que creemos y lo que imaginamos, Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el Señor nos da esa calidad de amor hacia nosotros. A veces creemos en un Dios que es callado, que normalmente está enojado o es muy ceremonioso, pero no. Yo quiero decirte que desde que yo tengo la oportunidad de conocer a Dios, yo he conocido un Dios amoroso, misericordioso, que siempre está buscando la forma de darme alegría, de darme paz y de darme gozo en mi corazón. Por eso es porque hoy quiero que empecemos con esto y que tú y yo lo entendamos perfectamente bien. Y vamos a empezar con el tema porque es muy importante. Y la lectura bíblica que tuvimos está basada en Lucas 11 del 21 al 24. Ya lo leímos en un inicio, pero quiero decirte que Jesús estaba regocijado, estaba alegre. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, pero quiero que digamos qué significa regocijaos. Y la palabra regocijaos dice es gozo, alegría, felicidad. Basado en eso, todo lo que vamos a empezar a leer te va a entrar a ti como un objetivo muy claro, que Dios vino a darnos ese gozo si nos mantenemos firmes en su evangelio, porque Dios nos da esa felicidad. Y vamos a leer en el libro de Filipenses, en Filipenses 4:4, permíteme un segundito, sí, Filipenses 4:4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Todo el tiempo tú puedes permanecer en Cristo y regocijaos nuestro corazón, nuestro espíritu, porque Dios quiere darnos todo ello. En esta historia precisamente que estamos narrando ahorita, donde Jesús recibe a toda
a todos ellos y les dice de una forma muy hermosa que él estaba contento por lo que habían hecho. Pero si nos vamos un poquito a los pasajes anteriores, Dios recibe a 70 hombres que envió precisamente para que cumplieran el objetivo del Evangelio. ¿Recuerdas que había 12 que son los principales discípulos? Bueno, el Señor después formó un equipo de más de 70 hombres que los envió de dos en dos para que fueran y predicaran el Evangelio. Y lo sorprendente de estos hombres es que cuando regresaron, ellos venían gozosos, venían sorprendidos de cómo la gracia de Dios que estaba sobre de ellos permitió que pudieran ver grandes maravillas. Y ellos decían en ese pasaje, dicen, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y el Señor les dijo muy claro en esa historia, dice, yo vi caer al enemigo como rayo a la tierra. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo el trabajo que tú y yo hoy, y espero que lo podamos comprender, el objetivo para el cual Dios nos creó y por el cual nos mantiene en esta tierra a ti y a mí. Pero lo más interesante se lo dice más adelante, les dice, no se regocijen porque se sujetan esos demonios, sino regocíjate porque tu nombre estará en el libro de la vida. Y esa es la parte que nosotros tenemos que ocuparnos toda nuestra vida, pedirle a Dios que nos dé dirección, que nos lleve a buen término de todo lo que estamos haciendo. Pero, ¿qué nos dice en 3 de Juan 4:4, por favor? No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermosa palabra del Padre. Nos dice a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, que Él está gozoso con nosotros porque hacemos la voluntad de Él. ¿Qué es lo que Jesús estaba regocijado en ese trance, en esa historia? Él estaba gozoso porque ese primer equipo que envió a hablar del Evangelio, de la salvación que tenía preparada el Padre para todo aquel que cree y todo aquel que se arrepiente, es precisamente que habría gozo. Y Él, cuando los vio venir y los vio contentos, Él dijo, gracias Padre. ¿Por qué? Porque le has cerrado el entendimiento a los sabios y a los entendidos y se los diste a los niños. Porque así es como dice la palabra. ¿Y por qué a los niños? ¿Por qué a Él? Porque el Señor tiene para con nosotros algo muy importante, ¿sí? Y nos dice aquí en Juan 16, eso no viene, no lo vamos a leer ahorita, pero en Lucas 18:16 dice que el reino de los cielos es para los niños. Nos está invitando a que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios con esa confianza de no conocer pecado, de no conocer lo malo del mundo, sino creer totalmente en lo que Dios está haciendo. Y por ello el porqué, yo te invito a que leamos en Juan 3, del 35 y el 36, por favor. Y el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. En el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Recuerdas lo que platicamos al principio? El Señor únicamente requiere que tú y yo entreguemos nuestra vida a Cristo, que reconozcamos que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a salvar nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que estuviese delante del Padre y pudiéramos entrar a ese trono de gloria sin ningún pecado y pudiéramos estar en la salvación eterna, que esa es la promesa que tiene Dios para ti y para mí, si creemos en Jesús. Pero sigamos, yo quiero recordar un poco lo que dice la palabra de Dios ahí en Lucas, eso lo voy a leer yo, Lucas 10:21, dice, aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y lo has revelado a los niños. Sí, Padre, ¿por qué? Porque te agrada.
Es sencillo, el Señor sabe y es soberano. Él viene y nos dice a nosotros lo importante que somos en su vida, pero nosotros tenemos que entenderlo porque el Señor quiere darnos esa victoria. Y vamos a leer precisamente, bueno, lo acabamos de leer hace un momento, precisamente que en Juan 3, 35 y 36. Pero ¿qué nos dice en Juan 16, 24? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Sencillo. Fíjate, ¿te das cuenta? Quiero decirte que el estar en la vida en Cristo no es complicada. Se pone complicada porque obviamente el enemigo no está contento de que nosotros empecemos a obedecer lo que Dios nos dice. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Y normalmente siempre vienen muchas pruebas. Por eso mucha gente te dice, el estar en Cristo no es fácil. Es cierto, no lo es. Yo no quiero mentirte, pero el estar con Dios, Él pone gozo en nuestro corazón. Y a pesar de ver los problemas, los grandes situaciones que están pasando en nuestra vida, Dios pone paz en nuestro corazón, pone gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo hagamos y únicamente tenemos que pedírsela y pedírselo en su nombre, y Él lo va a cumplir porque Él quiere hacerlo por el amor que tiene para nosotros. Ahorita en lo que leímos en Lucas 10:23, Él también nos dice que únicamente va a revelarlo a los que creen, aquellos que realmente conocemos de la palabra de Dios. O sea, y por eso te invito a que tú escudriñes la palabra, entres en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios te revele y te dé ese discernimiento en el espíritu para saber lo que tenemos que hacer. Porque aquí lo dice muy claro: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y a nadie más. ¿Y quién es el Hijo sino el Padre? ¿Quién conoce al Hijo sino el Padre? Al momento te recuerdo algo: cuando nosotros venimos a Cristo y venimos y reconocemos a Dios, el Padre nos recibe como hijos y Él nos lo puede revelar a ti y a mí. Por eso es muy importante que podamos leer lo que nos dice en Juan 15:11. ¿Qué nos dice en Juan 15:11, por favor? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Permite que Dios te lo revele. No permitas que las cosas y las circunstancias pongan en ti obstáculos. No permitas que las cosas lógicas vengan a ti y te hagan retroceder, sino sigue avanzando, porque el Señor nos los está pidiendo en este tiempo. Y en Lucas, precisamente, en el mismo pasaje, en el 10:11 nos dice, perdón, en el 10:23, perdón, nos dice muy claro aquí: y volviéndose a los discípulos le dijeron, aparte, les dice, bienaventurados los ojos que ven y los que vosotros veréis. ¿Por qué? Porque Dios únicamente nos lo está revelando a nosotros. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Dios ha puesto gozo en nuestro corazón, pero el único entendimiento, y tal vez la gente que está a nuestro alrededor no entienda por qué estamos en paz, por qué Dios nos ha regalado su gracia. Y lo único que estamos haciendo es reconociendo a Cristo como nuestro Salvador y permitiendo que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos esa vida eterna. Pero ¿qué nos dice en Juan 10:15-16? ¿Qué nos dice la palabra ahí? Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, en el 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Esos somos, ese remanente, somos nosotros. Recuerda que Jesús vino a los suyos. Él vino a rescatar al pueblo elegido de Dios. Pero a través precisamente de ese plan perfecto de Dios, aquí nos lo dice también, Él viene por otras ovejas que somos nosotros. Y Él dice que nos va a hablar y nosotros reconoceremos su voz. Pero la única forma de reconocerlo es entrar precisamente en esa obediencia y recibir el Espíritu Santo. Te sigo insistiendo en ello porque es muy importante para nuestras vidas. Nosotros tenemos que salvar nuestra alma, no nuestro cuerpo. ¿Sí? El cuerpo ese va a pasar a otra situación, pero nuestra alma va a ir directamente a quien la creó, hacia Dios precisamente, y nosotros tenemos que hacerlo de esa manera. ¿Y por qué dice el Señor precisamente ahí en ese pasaje que acabamos de leer? Porque Él vino
a sabios, y dice aquí a reyes y a otros, pero ¿por qué no se les reveló a ellos? ¿Qué sucede con la gente que está y que cree que es superior a todos los demás? Existe en ellos altivez, hay en ellos tal vez potencia que creen que es superior a cualquier otras personas. Por eso Dios no les reveló. Y mira, todavía dice aún más que muchos profetas tampoco recibieron esa oportunidad que tú y yo hoy nos lo está revelando el Señor, que podemos tener el privilegio de recibir de Él toda una visión completa del plan perfecto de Dios si tú entregas tu vida a Cristo y permites que el Espíritu Santo te pueda guiar a justicia y a verdad. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y grande es su misericordia. Pero yo quiero que leamos, porque realmente Dios nos ama de una forma tan perfecta que Él quiere que todos nosotros conozcamos que Él es un Dios de amor, de misericordia, pero Él siempre está contento. Y nos dice en Proverbios 15:23, ¿qué nos dice? Es 23:15. Dice: Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí me alegrará el corazón. Amén. Ok. Si tu corazón sea sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Amén. Amén. Para darnos una idea cómo Dios nos dice en una forma tremenda, pero también hay otro mismo que es en Proverbios 15:23, ahí debe estar precisamente en la lista que vamos a leer el día de hoy. Dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! La palabra de Dios es buena para nuestras vidas. Por eso el porqué es enriquecernos. Todos los días es leer la palabra, charlar con alguien del tema que nos apasiona, que es hablar del que nos ha salvado y que nos ha permitido estar hoy aquí todavía y que nos está permitiendo tener esa esperanza viva de estar delante de su presencia en esa vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno para nosotros. ¿Qué nos dice en Proverbios 17:22, por favor? El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Nos conviene? Vaya que nos conviene estar alegres. ¿Por qué? Porque existe realmente algo que cuando tú estás triste, llega a nosotros algo que nos hace sufrir, que nos hace batallar. Y como lo dice aquí, cuando estamos tristes, más el espíritu triste seca los huesos. Entonces no permitamos que eso suceda en nuestras vidas. Al contrario, vamos a pedirle a Dios que hagamos. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? Que tengamos ese testimonio, que tu vida anterior y esta nueva vida que el Señor te está permitiendo al momento de recibir a Cristo en tu corazón, empecemos a cambiar precisamente nuestra actitud y tengamos esa gratitud ante Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a hablar de lo que Dios ha sucedido en tu vida, tú empiezas a revelarle a otros cuán bueno es Dios, cuán bueno ha sido en tu vida y cómo ha transformado tu espíritu, que antes estábamos en pecado y ahora estamos bajo la gracia de Dios. Y cuando eso sucede, entonces otros recibirán por tu testimonio la oportunidad de poder recibir a Cristo en su corazón y arrepentirse de sus pecados. ¿Y sabes qué va a pasar en el cielo? En el cielo va a haber fiesta. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a estar con nosotros para darnos vida y eterna. ¿Qué nos dice en Lucas 15:7, por favor? Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquellos que ya tenemos tiempo en el Evangelio y conocemos las bondades de Dios, cómo nos ha llenado nuestra vida y cómo Él se ha encargado de solucionar muchas cosas que para nosotros pudieran ser imposibles. Es importante que esto que hoy está sucediendo sobre nosotros, tú lo reveles a otros. ¿Para qué? Para que ellos crean y vengan a los pies de Cristo. Y cuando eso sucede, te decía yo hace un momento, y como lo dice aquí la palabra en Lucas 15:7, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos, hay gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque para eso nos envió Dios.
La idea es que cada uno de los que conocemos a Cristo podamos seguir caminando en el Espíritu y podamos llegar a ese plan perfecto que ya está muy cerca. Pero bueno, ese es otro tema que más adelante podremos tú y yo poderlo platicar con calma. Pero ¿qué nos dice en Salmos, en el Salmo 149:4, por favor? Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Te decía yo que Jehová es alguien que siempre está alegre. ¿Por qué? Porque Él es inmensamente poderoso y no hay cosa que Él no pueda hacer, pero ahí es donde yo te digo que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, porque Él tiene para nosotros siempre ese contentamiento, ese gozo en nuestro corazón. Yo espero que esto que hoy platicamos sea de gran provecho para tu vida. A mí me edificó, no tienes una idea cuánto, porque a veces mi temperamento es estar un poco callado, pero al momento de estar leyendo esta palabra he entendido que tengo que estar en el gozo del Señor y celebrar todos los días la salvación que ya tengo, ¿sí? Porque el Señor me la prometió y esa no la voy a perder. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es permanecer en el Espíritu, estar en Él, leer, escuchar su palabra, hablar con otros prójimos, hablándoles de las buenas nuevas, de las buenas noticias, de que si ahorita están en una situación difícil, hay una solución y tú se la puedes explicar de esta manera. Yo espero que Dios nos haya abierto nuestro entendimiento en esta tarde, en esta mañana, y que pudiéramos tú y yo poder tomar esta palabra para hacer ese trabajo que Dios nos envió, porque nos dice que Él quiere que todas las criaturas, toda su creación lo conozcan y que podamos ser hijos de Dios. Los amamos en Cristo. Que la paz de Dios esté en sus casas. Que todo esto que está sucediendo en estos momentos pase pronto y que pronto nos podamos ver en la casa de Dios para celebrar juntamente con Él. Que Dios te bendiga.